La verdad que yo diría que primero por la instrumentación en que se realizó las medidas es preocupante, es un decreto de necesidad y urgencia. Si bien no podemos opinar del fondo de cada una de las medidas, recién la he analizado anoche, hoy la estamos haciendo analizar, estudiar, para ver de qué manera va a repercutir algunas en la gente, otras en los estados provinciales, otro en el interior profundo del país. Es decir, que creo que es una situación preocupante. Ahora, no voy a dar, digamos, mi opinión de fondo en cada una de las medidas porque se la anunció anoche y hoy recién la estamos poniendo a consideración de nuestros funcionarios para que cada uno opinen cómo impacta en la ciudadanía, cómo impacta en el Estado provincial, cómo impacta en la producción, en la industria y en el comercio ese paquete de medidas, ese decreto de necesidad y urgencia que anunció el presidente de la Nación Argentina en la noche de ayer. La gente salió inmediatamente a las calles después de conocerse las medidas. Gobernador, ¿qué opina de esto? Bueno, yo lo que creo que hoy la gente no está bien, está pasando una situación muy compleja, hoy la gente está teniendo dificultades para llegar a fin de mes, hoy hay gente que cobra el sueldo y no le alcanza, el poder adquisitivo cada vez menor, el peso va perdiendo su valor, hay muchas personas que viven en casas alquiladas y el anuncio en cuanto que tiene que ver con desregular la cuestión de los alquileres me parece que va a golpear al más débil de esa relación, que es el inquilino, porque el que tiene la propiedad, si no se la alquila a Juan, se la alquila a Pedro. En cambio, no sabemos si Juan o Pedro va a tener la posibilidad de tener acceso a un alquiler. Es decir, hemos visto cómo el Estado con ese decreto se empieza a retirar de algunas funciones específicas que tenían, que nosotros entendemos que en algunos sí se tiene que retirar, pero en otros es necesario la presencia del Estado para poner equilibrio. Equilibrio entre lo que más tienen y equilibrio entre lo que menos tienen. Porque si no lo hace el Estado, yo pregunto, ¿quién lo va a hacer? Y si nosotros dejamos liberadas todas las actividades sin la participación del Estado, no hay duda que el más grande, el más fuerte, se va a terminar a la larga o a la corta comiendo al más chico. Gobernador, hace unos días se conoció el aumento de la dieta de los legisladores y la forma en la que se implementó y la cantidad causó molestia. ¿Usted cómo lo analiza? Primero yo siempre a ustedes le he dicho, yo soy muy respetuoso de la división de poderes y la verdad que yo no voy a opinar por las decisiones que tome otro poder. Eso es una decisión del Poder Legislativo y yo soy muy respetuoso. Y es una decisión que la tomaron los 49 legisladores. Es una decisión que la tomaron todos los espacios políticos de la provincia. Por eso que este gobernador, que es cabeza del Poder Ejecutivo, opine sobre una decisión de esas características, la verdad que no lo puedo ni lo debo hacer. Bien, ahí la palabra del gobernador de la provincia y algunos televidentes. Una pregunta puntual que hace un señor que nos parece interesante escuchar la explicación de Álvaro Obrane, porque ahora se vienen las discusiones. A ver, por un lado, la aplicación de la Constitución. Reforma laboral por decreto. ¿Tiene límites el derecho a la huelga? ¿Cambian las indemnizaciones? Y es un golpe a la caja sindical. ¿Qué va a pasar con las prepagas? ¿Cuáles tienen fortaleza a través de un decreto? Y si todo lo anunciado por Javier Milei son decretos del presidente que no se pueden modificar en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre un decreto y una ley? Correcto. A ver, el decreto es una vía excepcional de legislación del Poder Ejecutivo. Los poderes en la República tienen una función predominante, porque todos ejercen de alguna manera las otras funciones. Es decir, el Poder Judicial también ejecuta procedimientos, por ejemplo, para pagar los salarios, ¿no? También dicta disposiciones internas, legisla su funcionamiento interno a través del reglamento, ¿no? Pero en
en materia de funciones predominantes, hay un poder que dicta las normas, otro poder que las ejecuta y otro poder que las interpreta. ¿Sí? Y el que hace una cosa no hace las otras. ¿Sí? Ahora, prevé, sobre todo, este es uno de los legados malditos, si vos querés, Omar, de lo que fueron las dos grandes guerras mundiales y de lo que fue el periodo de entreguerra, ¿no? Van a ocurrir momentos, digamos, de urgencia en la que vos no vas a poder esperar a convocar al Parlamento para que el Parlamento dicte una ley. Ya sea porque le prendieron fuego al Parlamento, como la quema del Reichstag alemán, digamos, básicamente en el 33, ya sea porque el Parlamento está en receso. Los parlamentos también entran en receso, ¿no? Tienen un periodo de sesiones ordinarias, tienen un periodo de ordinaria y tienen recesos, ¿no? Entonces, qué sé yo, puede ocurrir una inundación, Hay una serie de cuestiones específicas sobre los cuales los decretos no pueden legislar. No pueden legislar sobre cuestiones fiscales y no pueden crear nuevos impuestos por decreto, no pueden reclutar milicia por decreto, no se puede declarar una guerra básicamente por decreto, no se pueden modificar las reglas de juego electorales por decreto. De todo el otro universo, los decretos, bueno, sí pueden avanzar en materia de legislación. Pero en el caso nacional, a partir de que el gobierno dicta un decreto, tiene 5 días hábiles para comunicarlo al Congreso de la Nación. Una vez que lo comunica al Congreso de la Nación, el Congreso tiene 20 días hábiles para tratarlo al decreto. Si al cabo de esos 20 días hábiles no lo ha tratado, el decreto deviene nulo. A diferencia de lo que ocurre en Tucumán con los decretos de necesidad de urgencia. En Tucumán, si a los 20 días un decreto no ha sido ratificado por la legislatura, deviene firme, ¿no? Entonces en Tucumán tienen sanción ficta los decretos, en el orden nacional no. ¿Es lo mismo un decreto que una ley? No. De hecho, hemos tenido decretos leyes durante las dictaduras, es decir, los decretos necesitan ratificación parlamentaria. Entonces son una vía de legislación extraordinaria, ¿no? A partir de ahí, bueno, la cuestión de si se pueden derogar leyes por decreto o no, son siempre cuestiones opinadas y siempre son cuestiones que dividen las bibliotecas jurídicas en dos. Hay quienes sostienen que sí, hay quienes sostienen que no. Respecto del decreto que anoche informó Milei rodeado de sus ministros a la Nación, ya anunció la Confederación General del Trabajo que lo va a judicializar, ¿no? La CGT dice que ese decreto es anticonstitucional, que es ilegal y que es abusivo, lo cual confirma dos cuestiones. Van a ir a la justicia y en segundo lugar hay CGT. Hay gente que dudaba sobre la existencia de la CGT porque pasaron 4 años de gobierno de Alberto Fernández con una inflación del 200% solamente en el último año, ¿no? Básicamente con un dólar que lo recibieron a 65 pesos y lo entregaron a 1.000, y con un deterioro en las condiciones de laburo y en las condiciones de los ingresos de los trabajadores argentinos realmente bestiales, y la CGT, el gobierno de Alberto Fernández fue el único gobierno en la historia de la democracia que no le hizo una huelga. Le hicieron huelga a Néstor Kirchner, le hicieron huelga a Cristina Fernández de Kirchner, ni te cuento las que le hicieron a Alfonsín y a De la Rúa, o las que le hicieron a Macri. Al gobierno de Alberto Fernández no. Es decir, a Alberto Fernández lo esperaron 4 años, a Milei lo esperaron 10 días, ¿no? Y 10 días después de esperado, hoy se está reuniendo la CGT, primero con el bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados, es decir, con el bloque de diputados de Unión por la Patria, y después se reúne con la CTA y en principio van a anunciar una huelga general, un paro nacional para la semana que viene en contra del decreto de Milei. Ahora,
el decreto de Milei, digamos, así como realmente sorprende y no para bien, ¿no? Que una CGT que estuvo 4 años aplaudiendo el desastroso gobierno de Alberto Fernández, a los 10 días ya anuncia un paro nacional contra el gobierno de Milei. También hay que decir que el decreto de Milei, bueno, no solamente genera descontento en la CGT. Anoche han habido básicamente cacerolazos en los más distintos barrios de Buenos Aires y áreas del conurbano también en contra de este decreto, fundamentalmente por 2 cuestiones. Por un lado, por lo que el decreto dice. Hoy el propio Milei dio entrevistas en medios nacionales y dijo que admite que tiene medidas antipáticas, las que se han dictado, que a él no le simpatizan muchas de las medidas que se dictaron, pero que él no tiene otra opción más que esa, porque es esto o el infierno de la hiperinflación, que es lo que viene repitiendo, ¿no? Pero tomó nota, el gobierno nacional tomó nota, el propio presidente de la nación, de que la medida, muchas de las medidas del decreto son medidas que no caen simpáticas. La segunda cuestión que tampoco cae simpática, a esto lo dijimos temprano nosotros y lo reiteramos. De nuevo, el gobierno de Milei tiene solamente 10 días, hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Como bien decía Omar recién, Milei ha dicho hoy también, che, guarda que hay más. Ayer Milei en su cadena nacional dijo, este es el comienzo. Hoy ratifica que esto es el comienzo y dice, hay más. Ahora, vamos a ver qué es lo otro de más que hay. Sin embargo, no menos cierto es que hasta acá, Caputo ha anunciado un tarifazo que va a pagar la sociedad en su conjunto. Milei anuncia una desregulación de la economía, en nombre que va a tener impactos benéficos, claro que sí, pero cuyos impactos negativos otra vez los va a pagar la sociedad, porque también va a haber impactos negativos. Y hasta acá la casta no paga nada. Y sobre eso también es el cacerolazo de ayer, ¿no? Es decir, Milei ha hecho campaña diciendo, no, al costo de la Argentina que viene lo va a pagar la casta. Bueno, se ve creando una moratoria a la casta, digamos, pues la verdad hasta acá no vienen pagando. A ver, Omar, no es que tengamos que abrir la lente, mirá hacia la legislatura y los legisladores se han triplicado la dieta, con lo cual ir a decirle a la gente, che, no, bueno, mirá, fíjate, bueno, esto es por el bien de todos. Entonces, estas dos concurre lo que el decreto manda y concurre también a aquello a los que el decreto no alcanza. Es decir, la sociedad sigue esperando que la casta pague y la verdad es que la casta cobra, ¿no? Nada más ni nada menos que Tucumán, donde estamos haciendo este programa, el ejemplo paradigmático, digamos, de esa cuestión. Así que bueno, las dos campanas de la información, Omar, ¿no? La increíble, la reacción express de una CGT que hibernó durante 4 años, pero también los descontentos que genera la medida de Milei. Y después vamos a estar también haciendo un ping-pong de los temas que abordan los anuncios del presidente Javier Milei. ¿Qué va a pasar con el tema derogación de la ley de alquileres? ¿A quién beneficia? ¿Qué va a pasar con la modificación de los medicamentos? Porque también hay modificaciones en cuanto a la ley que habilitó la elaboración de los medicamentos, proyectos, si no me equivoco, de Alperovich y ministro de Salud, Ginés González García, si no me equivoco. Y también una pregunta puntual, o mejor dicho, vamos a hablar, ¿qué pasa con el Código Civil? Las modificaciones que tiene el Código Civil y, por ejemplo, la mamá embarazada. ¿Cuántos días antes de dar a luz pueden trabajar y cuántos días después? Algunos detalles que tienen que ver con algunas preguntas puntuales de los televidentes. Está nuestro querido amigo, colega